Yo creo que el TRIFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió un fallo contrario a la Constitución y a los principios vertebrales y rectores del derecho. ¿Por qué? Porque la coalición por el bien de todos pidió constantemente, aportando pruebas en mi concepto contundentes y abrumadoras, como en el concepto y opinión de tantos mexicanos, millones de mexicanos, pidió un conteo voto por voto, que pudo haber llegado al espacio de la que llamamos en derecho nulidad abstracta, que a su vez pudo transformarse en nulidad o anulación de la elección en concreto presidencial. Fue desechada esta solicitud con distintos argumentos que un servidor no comparte. Por ejemplo, que el artículo 247 del Código Electoral del país federal consigna las causales para que se abran los paquetes electorales, y que en esas causales no se haya nada que tenga relación con la solicitud que hacía la coalición por el bien de todos, lo cual es absurdo, porque es plegarse servilmente a la letra de la ley y no atender al espíritu de la ley. Luego alegaban, particularmente algunos destacados, prominentes panistas, con los que no coincidimos, que ya se había hecho el conteo voto por voto a cargo del Instituto Federal Electoral. Bueno, aunque se hubiera hecho, se estaba solicitando el conteo voto por voto, y yo razono como abogado que cuando yo apelo ante un juez y le pido que revise algo que me parece que está mal, es precisamente porque ya se hizo algo que en mi opinión está mal. Entonces no le veo fundamento lógico, jurídico a esa negativa. Pero persistieron en esa negativa y llegó al tribunal. Y el tribunal dijo, me someto al 247, que consigna, como explico, las causales para abrir los paquetes electorales, y automáticamente ignoró la ley de leyes, la Constitución, que está muy por encima del Código Federal Electoral, que dice en su artículo 41, fracción tercera, que aunque las elecciones federales son atributo es decir, que las debe de organizar y llevar a efecto el Instituto Federal Electoral al amparo de la ley en la materia, que es el Código Federal Electoral, deben de estar regidas, dice textualmente la Constitución, por los principios rectores de certeza, igualdad, legitimidad, imparcialidad, legalidad. Lo está diciendo clarísimo el texto supremo. Y a mí me parece que ya no es cuestión de abogados el ver con absoluta claridad que durante el proceso electoral el presidente de la República intervino abiertamente a favor de un partido y de un candidato. Otro tanto hicieron los empresarios. Los famosos videos que todos vimos en la televisión y que conocemos, pues cumplieron también dentro de este esquema su papel y su función. Y luego la agresión en contra de un candidato que, como todos, merece o merecía el mayor respeto, el señor López Obrador, diciendo que era un peligro para México, que iba a desestabilizar el país, al grado de que intervino la Suprema Corte de Justicia de la Nación y prohibió los videos. Pero como dice una ópera italiana muy famosa, calumnia dicha, ni quien la detenga. Las consecuencias ya estaban allí en el ambiente, pues, de electores indecisos o de electores débiles desde el punto de vista, pues, digamos, de su composición psicológica. Total, no fue una elección o no fue un panorama en el que se cumplieran con los requisitos fundamentales del artículo 41, en su fracción tercera de la Constitución. En tal virtud, ¿a dónde está la certeza? ¿A dónde está la imparcialidad? ¿A dónde está la legalidad? Con base en eso, se le pide al tribunal, apégate al texto supremo y vete al conteo por conteo. Naturalmente que el conteo por conteo, pues prácticamente era abrir la puerta de la nulidad abstracta, de la nulidad de la elección, y el tribunal no lo hizo. En tal virtud, violó abiertamente, en mi concepto, en la Constitución General de la República,
Y yo quiero decir que los magistrados, con fundamento en un artículo que es el 128 de la Constitución, como todo servidor público, al tomar posesión de su cargo, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución. Esto ordena el artículo 128. Como no cumplieron con la Constitución e ignoraron el artículo al que me estoy refiriendo, pues oiga usted, se hacen en los términos del título cuarto de la propia ley suprema acreedores al que se llama juicio político, porque violaron la Constitución. Yo digo como abogado, y me parece que esto no tiene discusión dentro del esquema general del derecho positivo, que es el derecho legislado, y de los fallos de los tribunales, que naturalmente en los términos de nuestras leyes, comenzando por la Constitución, la sentencia del tribunal es inatacable, es cosa juzgada, hay que acatarla 100%, eso no se discute. Pero esto no impide que los magistrados del tribunal, aunque han emitido un fallo inapelable, hayan juzgado, dictado una sentencia totalmente contraria al derecho y a la Constitución. En tal virtud, yo soy partidario de que, como es de acción pública, es decir, cualquier ciudadano puede presentar esto, se vaya a la denuncia de juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral, que como personas podrán merecer todo nuestro respeto. Soy amigo de algunos de ellos, que son destacados profesores de esta facultad, pero que en mi concepto violaron la norma constitucional, y que se presente una denuncia ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados sabrá si le da curso a esta denuncia, que se llama declaración de procedencia, el darle curso, y en la especie, bueno, si su dictamen es favorable a la denuncia, tendría que enviar toda la documentación a la Cámara de Senadores, quien se constituiría en jurado de sentencia. La pena es muy severa. Cese inmediato de las funciones que se ejercen e inhabilitación para poder desempeñar en el futuro un cargo de alta responsabilidad y de elección popular. En la inteligencia de que en materia de prescripción, a partir del momento en que los magistrados cesen en sus altas funciones, que creo que 6 o 5 van a cesar en los próximos días, a partir de ese momento hay un año para que no opere la prescripción. Yo no discuto el camino que podríamos llamar de estrategia política que está siguiendo el PRD, en concreto el señor Andrés Manuel López Obrador, pues es un camino que obedece a sus intereses y a su convicción de la lucha política y frente al desastre de lo que fue la elección presidencial. Yo no discuto eso, pero yo soy partidario, me lo explico perfectamente bien, pero yo soy partidario de que junto a eso, o bien quitando eso y entrando lo que digo en el esquema de aquel o en el espacio de aquel, se vaya por el camino de la legalidad y de la constitucionalidad. Se alega o se dice, no, el fallo es inapelable, insisto, inapelable, inatacable, pero esto no quiere decir que no se cuestione la pésima decisión contraria a derecho y a la Constitución que tomaron los magistrados. Esta es mi manera de pensar, probablemente generada por mi profesión de abogado, por mi condición de jurista, pero siempre he creído que deben de conciliarse la política y el derecho. Y repito, si me dieran a elegir, yo optaría por el espacio estrictamente jurídico. Pero habida cuenta de las circunstancias que todos conocemos, bueno, pues adelante de lo que ha determinado la Convención Nacional Democrática y que los miembros más prominentes del PRD, con el líder natural del PRD, que es en este caso Andrés Manuel López Obrador, están siguiendo, pues que adelante, que vayan por ese camino, pero no impide de ninguna manera, en mi opinión, que se haga lo otro. Y por eso yo he manifestado en repetidas ocasiones mis puntos de vista. Tengo un ensayo sobre el particular que hice llegar al Senado de la República, con la única pretensión de contribuir como mexicano, como universitario y como abogado, pues a tratar de resolver un problema lacerante en el país y que está desestabilizando el sistema democrático y político de México. Eso es lo que yo creo y lo que yo pienso.